Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Joffrey Romero, estudiante de noveno semestre en Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío. A continuación daré respuesta a las preguntas formuladas en la actividad de esta semana, con referencia a las tablas de retención documental. Entonces, tablas de retención documental. ¿Qué son las tablas de retención documental? Son un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Como todos conocemos, el ciclo vital del documento es desde que se origina hasta su disposición final, pasando por el archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. ¿Por qué son importantes las tablas de retención documental? Este instrumento nos permite, facilita el manejo de la información, nos ayuda a ubicarla de una forma más rápida y oportuna en una unidad de gestión documental. También contribuye a la racionalización de la producción documental. Con el listado de series y subseries documentales, esto nos ayuda a tener mayor control de la información, de no tener tanta duplicidad, de tener un documento en un lugar específico y que todo lo podamos ubicar en el momento que lo llegáramos a necesitar. Permite además a la administración proporcionar un servicio eficiente y eficaz para ubicarlo de una forma rápida y efectiva para que la gente lo pueda consultar si es el caso o se le pueda facilitar una copia si no tiene ninguna excepción de ley. ¿Qué también nos facilita el control de acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella estipulados. Como todos sabemos, las tablas de retención se manejan unos tiempos dependiendo del tiempo que se le asigne por el comité de archivo de la entidad a la que genera la tabla de retención documental, ya sea en archivo de gestión, en archivo histórico o en archivo central. También porque son importantes, porque nos garantiza la selección y la conservación de documentos que tienen carácter permanente. En una entidad pues se generan muchos tipos de documentos, todos sabemos que existen los documentos de apoyo, los documentos facilitativos, pero estos documentos pues por ser, como su nombre lo indican, de apoyo o facilitativos, no es necesario conservarlos totalmente o conservarlos por un tiempo muy largo. Entonces, al tener un tiempo de permanencia de cada documento, esto nos permite seleccionarlos y escogerlos para así dejar el documento que realmente puede llegar a tener un valor tanto fiscal, administrativo, legal, dentro de la institución o de tipo histórico. Regula las transferencias de los documentos en las diferentes fases del archivo. Esto también nos permite que la documentación que generemos en cada una de las etapas del archivo no dure tanto tiempo en cada uno de ellos. Porque pues imagínense nosotros con un archivo de gestión almacenando la documentación de años, de 10 años, 5 años, 20 años, obviamente la oficina sería un fondo acumulado de documentos y pues no tendríamos un espacio en un ambiente propicio para llegar a trabajar. Entonces esto nos permite darle unos tiempos, estas tablas de retención nos permiten darle unos tiempos los cuales nos van a ayudar a irle dando esa trazabilidad, ese envío de los documentos a sus diferentes etapas. Sirven también de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. Esto nos ayuda, como ya lo mencioné, a hacer trámites más cortos, más expeditos, más rápidos y de una forma más eficiente. Además de esto, los funcionarios, al tener conocimiento de las tablas de retención, saben dónde encontrar la ubicación, cuál es el tiempo de permanencia, y esto les ayudará a dar una respuesta de una forma oportuna, si es el caso para una petición o un requerimiento. Entonces, son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales las tablas de retención documental? Esto dice que nos permite el manejo integral de los documentos. Al tener una tabla de retención documental, generamos una organización, una planeación para este tipo de documentos. Con eso, ya sabemos que el documento se va a encontrar en su serie documental con cada uno de sus soportes, en su serie, su subserie, y va a encontrar todos sus soportes. Allí vamos a encontrar todo el documento completo. Facilita la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total. Como les mencionaba también, esto nos permite a través de un número identificar de qué se trata, qué documentación yo voy a encontrar ahí en ese legajo, en esa carpeta. Entonces, al darle una numeración, una serie documental, una subserie documental, esto nos va a permitir identificar qué documento estoy trabajando sin necesidad de ir a buscarlo físicamente, sino a través del número ya sé que puede llegar a ser un concepto, puede ser un concepto técnico, de contratación, jurídico. Entonces esto nos lleva a dar una noción, una idea de lo que se encuentra archivado en esta serie documental. Ayuda a controlar la producción y el trámite documental. Como ya también les había mencionado, esto nos ayuda a que la gente sea organizada al generar documentos, que no produzcan documentos o saquen duplicidad y saquen copias y escaneen, digitalicen muchas veces el mismo documento, generando una duplicidad. Como todos saben, lo ideal es siempre archivar el documento original
y pues obviamente ayudar también esto con la política de cero papel, lo cual nos ayuda a economizar algunos gastos, a economizarle a la empresa elementos tales como son papel, tinta, y a la vez estamos ayudando al medio ambiente. Bueno, son fundamentales también porque nos permiten identificar una entidad a qué se dedica, cuál es su función, cuál es su razón de hacer. A través del archivo nosotros podemos conocer la historia de una empresa, a qué se dedica, cuál ha sido su trazabilidad en el tiempo, si ha tenido altibajos, si no ha tenido altibajos. Todo esto nos permite identificar la historia de una empresa, identificando las funciones de cada una de sus dependencias o de sus gerencias de acuerdo a cómo esté organizada funcionalmente. Además de esto, se integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos. Al generar una política de gestión documental, esto nos da un manejo racional, un manejo lógico de cómo debemos llevar la correspondencia. Y obviamente es un estándar para todas las dependencias que hacen parte de esta empresa. Permite identificar documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de gestión. Aquí es donde contamos los documentos de apoyo, como son algunos memorandos, algunas solicitudes de información, los cuales no tienen ni mucha incidencia en el archivo, pero hacen parte porque nos ayudan a hacer un trámite. Pero al final, al momento de darle una transferencia documental, pues son documentos que podemos llegar a eliminar. Bueno, como todos sabemos, en este país todo tiene que estar regido legalmente. Entonces vamos a darle una miradita al marco legal de la creación de las tablas de retención documental. Todos sabemos que en la Ley 80.1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones, a raíz de que desgraciadamente el patrimonio documental de nuestro país se ha visto tan golpeado por diferentes tipos de situaciones, sean de tipo de vandalismo, sean de terrorismo, sean por causas naturales, se llegó a perder mucho patrimonio documental. Entonces el gobierno vio la necesidad de reglamentar y crear normas las cuales nos permitieran salvaguardar este patrimonio documental, el cual a futuro podemos contarle la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, o contarle la historia a los demás ciudadanos y el transcurso que ha tenido la evolución de un pueblo, de una nación, de una empresa, de una entidad. Entonces resulta que la Ley 80 fue hace poco reglamentada por el Decreto 1515 del 2013. Este nos dice, por el cual se reglamenta la Ley 80 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documento de valor histórico. Recordemos que las transferencias secundarias son las que realizamos del archivo central al archivo histórico. Los documentos que transfiramos de esta etapa a esta otra etapa van a ser documentos de carácter histórico, los cuales tienen mucha incidencia en el futuro de una entidad o de un país. Dice, valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales. Además de esto, se derogan ya algunas normas que se han emitido, pero estas normas eran demasiado antiguas y aparte de eso no cubrían muchas cosas que se vienen presentando, muchas situaciones que se vienen presentando con referencia al patrimonio documental. Entonces, ¿qué se hizo? Se reevaluaron y pues se sacó una norma donde se enmarcaran cada una de estas, y esto derogó a los decretos 1382 del 95 y 998 del 97, y se dictan otras disposiciones con referencia a la Ley General, al Archivo General de la Nación. Sigue la Ley 594, reglamentada parcialmente por los decretos nacionales, la 4124 y la 101100 del 2014, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Como todos sabemos, la ley es lo macro. Posterior viene la reglamentación, que es lo que regula algún procedimiento especial en algunos artículos de esta ley. A su vez también esta ley fue reglamentada por el decreto 4124 del 2004, que dice, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones relativas de los archivos privados. Como todos sabemos, el Sistema Nacional de Archivos está integrado por todas las entidades públicas del país y aquellas entidades privadas que cumplen funciones públicas. No ajeno, si una empresa privada quiere acogerse a estas leyes o a estas formas de organizar su gestión documental, ellos divinamente lo pueden hacer, mas no están obligados. Pero a su vez el 4124 fue derogado por el artículo 33 del decreto 2578 del 2012,
Como nos estamos dando cuenta, parece que el gobierno nacional se ha dado cuenta de la real importancia de los archivos, del patrimonio documental del país, de la nación. Y últimamente, en los últimos 2-3 años, ha sacado mucha normatividad la cual nos permite asegurar y responder adecuadamente a la conservación, a la restauración y a la conservación de ese patrimonio documental. También sacó el decreto 11/0 del 2014, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 del 97 y a su vez fue modificado por la ley 1185 del 2008 en lo relativo al patrimonio cultural de la nación de naturaleza documental archivística y a la ley 594 y se dictan otras disposiciones. Bueno, también vamos a ver el decreto 2126 del 2012 por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación con el nombre del Archivo General de la Nación es Jorge Palacios Preciado y se determinan las funciones de sus dependencias. A raíz del cambio de normatividad que hubo, el Archivo General de la Nación se vio abocado a reestructurar algunas dependencias las cuales no existían y que a razón de la demanda que se venía dando con el cúmulo de documentos a nivel nacional, pues tuvo que crear algunas dependencias, crearles funciones y reglamentar todo este tipo de acuerdo a la función que se fueran a declarar. También tenemos el decreto 2578 del 2012, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos. Se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto número 4124 del 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. Cada vez, como les digo, cada vez después de una ley salen decretos que lo que permiten es reglamentar casi que cada uno de los artículos que tiene esta ley. Esto permite llegar más a la minucia y explicar de una forma más eficiente y más explicativa a cada uno de los usuarios para que implementen esta ley. También contamos con el decreto 2609 del 2012, por el cual se reglamenta el título quinto de la ley 594 del 2000, parcialmente algunos artículos de esta misma ley, que son el 58 y el 59, y de la ley 1437 del 2011. La 1437, como todos sabemos, es el nuevo Código Contencioso Administrativo, el cual fue reglamentado, y se le incluyeron algunas cosas, se tuvo en cuenta ya la organización o parte del patrimonio documental, lo cual antes pues, no tenía mucha trascendencia. Y esto aplica para todas las entidades del Estado. Ahora ya algo más mínimo fue el Acuerdo 04 del 2013, que este ya lo sacó el Archivo General de la Nación, y en donde se recopilan muchas de las leyes y de los decretos que leímos a continuación. Pero en el acuerdo ya el Archivo General de la Nación nos explica cómo debemos hacer el ejercicio, cómo se debe hacer, cómo es la forma más práctica y la forma más adecuada para que conservemos un patrimonio documental. Entonces dice que el Acuerdo 04 del 2013, por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578, 2609 del 2012, se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las TRD y las TBD, que son las tablas de evaluación documental. Ya aquí vamos a tomar en materia lo que es los procesos que se tienen que dar en cada una de las entidades del Estado para que se regulen la elaboración y la puesta en práctica de las tablas de retención documental. Este acuerdo en su artículo 21 dice: el presente acuerdo rige a partir de su publicación, o sea, estamos hablando de marzo del 2013, y deroga las normas que le sean contrarias. Como el Archivo General de la Nación viene creado desde el año 89 y pues la ley 594 está del 2000, pues obviamente ya se han emitido algunas políticas. Entre estos encontramos los acuerdos del 09 del 95, el 06 del 96, el 02 del 97, el 09 del 97, el 039 del 2002. Pero entonces, como les digo, como ya se ha visto la demanda que ha habido con referencia y la pérdida de patrimonio documental, desgraciadamente, por la mala conservación, la mala utilización, entonces ya en este acuerdo él recopiló, derogó todos estos dos acuerdos y sacó una sola norma. Esto es parcialmente, puede hacer que dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, el Archivo General de la Nación siga sacando normatividad, la cual derogue la que viene atrás, pero obviamente siempre con el fin de buscar y de mejorar el patrimonio cultural de la nación. También tenemos el Acuerdo 03 del 2013, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578. En este acuerdo se adopta y reglamenta el Comité de Valor de Documentos de Archivo del Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Ya aquí él crea un comité, el cual es el encargado de la revisión de las tablas de retención documental, dependiendo su organización o dependiendo de la entidad a la que tenga que elaborarlo. En su artículo 7, él menciona la vigencia del presente acuerdo rige a partir de su ejecución y deroga el artículo 18 del Acuerdo 07 del 94.
y los acuerdos 06 del 96, 01 del 2008 y otras disposiciones a las que les sean contrarias. En muchas ocasiones pues no se tiene la noción de todas las normas que pueden haber, entonces por eso ellos colocan esta partecita en que dice y otras disposiciones a las que les sean contrarias. Bueno, también el Archivo General de la Nación, pensando en apoyar y colaborar en cómo se organizan las tablas de retención y de documental, cómo se elaboran, cómo se implementan, sacó el mínimo manual número 4 de tablas de retención y transferencias documentales, las cuales son emitidas por el Archivo General de la Nación. Esto es así a grandes rasgos una evolución de la normatividad. Si ustedes se pueden haber dado cuenta, casi toda la normatividad es nueva. Es de 4 o 5 años hacia atrás, entonces nos estamos dando cuenta que ahora sí le están dando realmente la importancia del patrimonio documental, de los depósitos de archivo que tiene el país. Bueno, ahora vamos a ver cómo se diseñan las tablas de retención documental. Dice, la elaboración de las tablas de retención documental debe basarse en la estructura orgánico-funcional de cada una de las entidades. Para poder llegar a esto tenemos que ir a ver, como se puede ver en la imagen, ver cómo está organizada jerárquicamente la entidad. Dependiendo cómo esté organizada jerárquicamente la entidad, así mismo se irá organizando la tabla de retención documental, ya que esto tiene incidencia. Y con el fin de identificar las series y subseries documentales, cualquiera que sea el soporte de la información. Recordemos que hoy en día con el boom de las nuevas tecnologías ya tenemos soportes como el papel, como es un CD, soportes de audio, correos electrónicos. Entonces, sin importar el tipo de soporte, debemos aplicarle las tablas de retención documental. No es que porque es un CD, entonces no aplica, no, tiene aplicación. Cabe recordar también que la normatividad que leímos anteriormente, ¿a quiénes afecta? Afecta a todas las entidades del Estado, sea en cualquiera de las 3 ramas del poder, ejecutivo, legislativo o judicial, o como les dije, a las entidades privadas que cumplan funciones públicas. Están obligadas a darle cumplimiento a la normatividad que vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo se hace la identificación de la documentación para poder llegar a cada una de estas tablas de retención documental? Entonces, siempre empezamos por lo macro. ¿Qué es lo macro? Es un fondo documental, luego sigue una sección y luego sigue una subsección. Como ejemplo, una oficina jurídica, ese sería el fondo. La sección es cada una de sus direcciones y la subsección es cada una de las subdirecciones que aparecen ahí. Cada una de estas dependencias genera correspondencia. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar qué tipo de correspondencia manejan, qué documentación es trascendental para toma de decisiones que tengan un valor probatorio, administrativo, fiscal, legal. Entonces, desde ahí empezamos la investigación para elaborar unas tablas de retención documental. Entonces, son las agrupaciones documentales generadas por las unidades administrativas de mayor y menor rango. Una vez identificadas y establecidas los anteriores niveles jerárquicos, se descenderán al nivel documental. Entonces, aquí podemos ver que la serie, empezamos de lo macro a lo pequeño. Entonces, en las tablas de retención iniciamos con la serie, que es lo grande, la subserie, que es lo pequeño, y la unidad documental, que ya es como tal el documento. Recordemos que existen series de tipo complejo y simples. Las complejas son los expedientes, ya sea un expediente que tienen muchos tipos documentales, entonces esto se denomina series complejas. Una serie simple es un documento que es un requerimiento, una solicitud de información y una respuesta. Eso es una serie simple, que no tiene mucho tipo documental dentro de su estructura. Bueno, ¿qué etapas y actividades debo seguir en el diseño? Para poder llegar yo a elaborar una tabla de retención documental, tengo que tener una planeación, una organización. Empezar de 1 hasta 10, no puedo empezar 2, 4, 5, sino de una forma organizada. Este procedimiento lo encontramos de una forma muy detallada y muy estructurada en el mini manual de tablas de retención. Ahí el Archivo General de la Nación nos da algunas pautas de cómo debemos iniciar el procedimiento para hacer las tablas de retención documental. Entonces, ¿qué debemos inicialmente? Dice que investigación preliminar sobre la institución. ¿Qué debemos averiguar de la institución? ¿Cómo está organizada? ¿Quiénes pertenecen a la institución? ¿Qué tipo de documentación genera? ¿Con quiénes se relaciona? Esto nos ayudará a conocer y así hacernos una idea de hacia dónde queremos llegar o cuál es el tipo documental, la documentación que maneja. Entrevistarnos con los productores. Siempre que queremos saber algo, tener conocimiento de algo, ¿qué es lo que debemos hacer? Entrevistas. Tenemos que conocer a la gente, sentarnos con ellos y decirle, conocer qué tipo de documentación generan, por qué generan esa documentación, si está bien hecha, si no está bien hecha, para poder así asignarle una serie y posteriormente una serie documental.
Analizar e interpretación de la información recolectada. Una vez elaboramos esta entrevista, se hace una recolección y con base en esas respuestas de los entrevistados se va a realizar ya un análisis para saber cuáles pueden llegar a ser series documentales y cuáles no, porque no siempre lo que el usuario quiere se le puede dar. La idea es hacer algo que le sirva a todos y no solo le sirva específicamente a una sola persona. Finalmente, ya después del análisis y de estos 3 pasos anteriores, llevamos a una elaboración y presentación de las tablas de retención documental. Una vez las elaboramos, ya quedamos a la aplicación. ¿Qué instrumentos se emplean durante el diseño de una tabla de retención documental? Entonces, bueno, encontramos que tenemos la encuesta documental. ¿Qué hacemos en una encuesta documental? El estudio de unidades documentales se debe aplicar a cada una de las dependencias administrativas. Si yo tengo una empresa de 10 dependencias, a esas 10 dependencias debo elaborarle la encuesta documental. No se la puedo hacer a solo una y con base en esa saco las demás tablas de retención. No, cada una es específica y tiene una misión diferente, a pesar de que pertenezcan a la misma empresa. También contamos que en el cuadro de clasificación documental, que nos permite crear la tabla de retención documental, nos permite identificarla, empezar a analizar los tiempos de retención, los tiempos de permanencia, también nos permite identificar las series que ya existían, las que no existían, las que se incluyeron nuevamente. Esto nos ayuda para hacer un análisis y no tener que volver a levantar tablas de retención o series que ya hubieran estado creadas o que de pronto se habían eliminado por X o Y motivo. Finalmente, una vez hacemos todo este análisis y utilizamos todo este tipo de instrumentos que nos ayudan a elaborar las tablas de retención documental, vamos a tener la tabla de retención documental, que como ustedes se pueden dar cuenta, la tabla de retención cuenta de unos apartes como son el código, las series y los tipos documentales, los años de retención sean el archivo de gestión o en el archivo central y su disposición final. En su disposición al final vamos a encontrar si es conservación total, eliminación, microfilmación o selección. Y al final vamos a encontrar procedimiento. Como yo les mencionaba, no toda la documentación se le pasa al archivo histórico, porque hay mucha documentación que no tiene trascendencia y fue importante en su momento. Y ahí no hubo necesidad de hacerle más. Pero con esta tabla y con esta estructura, eso nos permite identificar hasta dónde llegamos con ese documento y pues va a ser el soporte legal para nosotros a futuro, en dado caso que se elimine la documentación. ¿Cómo se aprueba y quiénes deben aprobar las tablas de retención documental? Bueno, las tablas de retención documental se aprueban mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la unidad, pero previamente con el visto bueno del archivo interno de la empresa. Dependiendo el tipo de empresa, son los encargados de aprobar las tablas de retención documental. Siempre va a ser en la entidad, siempre va a ser el representante legal o el secretario general, siempre va a ser. Pero dependiendo del tipo, porque hay organismos de orden nacional, para organismos de orden departamental o orden municipal. Entonces decimos que de orden nacional las tiene que aprobar, una vez sale el acto administrativo, se pasan al Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, previo concepto emitido por el Comité Evaluador de la AGN. Ellos son los que finalmente dan la última palabra en cuanto a las tablas de retención documental. En cuanto a los organismos de orden departamental, entonces es un comité evaluador de documentos de orden departamental o la instancia a la cual se delegue esta función. A los organismos de orden municipal es un comité de orden municipal o la instancia a la cual se delegue esta función. En ellos está la responsabilidad de aprobar o de solicitar ajustes o actualizaciones u organización de la tabla de retención documental de las entidades. ¿Cómo se aplican en la organización y a partir de qué momento? Bueno, una vez aprobadas las tablas de retención por los comités anteriores mencionados, se debe fijar fecha a partir de las cuales son de obligatorio cumplimiento. Se le debe informar a la empresa, una vez ya nos hayan autorizado, la empresa debe conocer, todo el personal de la empresa debe conocer a partir de qué fecha se van a empezar a utilizar las tablas de retención documental y que es un obligatorio cumplimiento. Se debe diseñar un instructivo para su aplicación, un instructivo al cual le enseñará al usuario a cómo se deben aplicar, cómo se debe manejar y cómo se debe manejar el archivo a futuro. Normas para la organización de los archivos de gestión en concordancia con las TRE de cada dependencia. Como les mencioné, el Archivo General de la Nación tiene mucha normatividad, mucho acuerdo, el cual nos permite de una forma comprender más cómo se organizan los archivos basados en la tabla de retención documental. ¿Cómo se ajustan o modifican las tablas de retención documental? Resulta que en ocasiones hay series que por X o Y motivo o funcionalidad de la empresa se deben quitar o se deben ajustar o se deben acomodar de acuerdo a la evolución de la empresa.
Entonces, para poder realizar este tipo de ajustes o actualizaciones a las tablas de retención documental, se debe surtir todo el trámite nuevamente, como si las iniciáramos nuevamente. A diferencia de que obviamente se le hace salvedad al comité, como al comité o al de archivo, o al de municipal o al distrital, se les hace que es que por causas de reestructuración pues se deben ajustar o modificar, de acuerdo a que de pronto la organización funcione, el organigrama y la orden organizacional funcional de la entidad pues cambió. Entonces, pues, eso lo elaboramos, es muy fácil, y si vamos al acuerdo 4 del 2013 de la GENE, ahí vamos a encontrar cuáles son las pautas para realizar este tipo de modificaciones. ¿En qué casos debemos hacer la modificación de las tablas de retención documental? Entonces, cuando existan cambios en la estructura orgánico-funcional de la entidad, cuando existan cambios de las funciones, cuando en la entidad existan procesos de supresión, fusión, excesión o liquidación. En muchas ocasiones hay entidades que fusionan con otra, entonces obviamente no puede llevarse las mismas tablas de retención documental porque esta empresa nueva puede llegar a traer también su tabla de retención, entonces la idea es una sola y que sea de una forma armónica para que funcione. Cuando se produzcan cambios en la normatividad del país, como lo hemos visto en el marco legal, siempre se derogan las normas que son anteriores o que van en contravía. Cuando se transforman tipos documentales físicos en electrónicos, en ocasiones ya hoy en día pues se maneja mucho el documento electrónico o la firma digital, entonces esto ha llevado a hacer cambios, entonces también tenemos que diseñar tablas de retención documental que nos permitan almacenar y conservar estos documentos. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción documental. De pronto hace 2 años atrás era importante una factura para la empresa, resulta que ya a raíz de cambios que hubo ya no es importante, no tiene trascendencia, entonces obviamente tenemos que cambiarle el tiempo de permanencia a los archivos porque se nos están inflando, se puede decir que ya hay documentos que no se necesitan. Espero haberles podido colaborar en algunas dudas que ustedes tuvieron con referencia a la tabla de retención documental, de cómo se elaboraba, y pues quedo atento a sus observaciones. Le agradezco, muchas gracias, profesor.